Bueno, para los que no me conocen, yo soy Luciana Tanevich, soy docente de Objetos 1, bases de datos, investigadora en el Centro LIFIA y alumna todavía. Así que bueno, en concordancia con lo que es mi tesina, me tuve que poner a investigar más a fondo sobre un tema que siempre me interesó, que fueron las redes neuronales. Así funciona. Era todo lo que me interesaba desde que habíamos empezado, si funcionaba esto. Así que bueno, vamos a arrancar desde la comparación de una neurona biológica con una neurona artificial. En una neurona biológica tenemos, de manera muy genérica y básica, por si hay algún biólogo o estudiante afines escuchando, tenemos las dendritas, que es por donde entra la información, el cuerpo, que es donde se computa, se hace todo lo interesante de una neurona, y en el axón se sale la información para conectarse con otras neuronas. Y así es como funcionan las neuronas. Análogamente, en lo que es una neurona artificial, tenemos las entradas, que son representadas con datos, y cada una de estas entradas tiene un peso, tiene una función, un cuerpo que realiza el cálculo y la salida. Esto es lo básico y es lo más importante y tiene un nombre: el perceptrón. El perceptrón es la unidad neuronal básica que permite realizar clasificaciones binarias. Se basa en realizar una combinación lineal entre las entradas con los diferentes pesos para cada una de esas entradas y lo pasa por una función sumadora, hace la suma de esa combinación lineal y ese resultado lo mete dentro de una función de activación que da un resultado que permite realizar la clasificación que quiero. Para poder realizar esa clasificación que yo quiero, tengo que tener un problema que sea linealmente separable. ¿Qué significa esto? Fíjense este caso. Si yo quiero separar estrellas de círculos, por acá puedo trazar una recta. De esta manera me quedan todas las estrellas de un lado y todos los círculos del otro. En este caso es lo mismo. Puedo trazar una recta y que me queden separadas todas las estrellas de un lado y todos los círculos del otro. El asunto de linealmente separable, matemáticamente, es, decimos que dos conjuntos de puntos A y B son linealmente separables en un espacio n-dimensional, en este caso es en las dimensiones, si existen n+1 números reales, que son los pesos, de manera que cada punto, las entradas pertenecientes al conjunto A, satisface que quedan de un lado de la recta, y cada punto de entrada del otro conjunto de datos queda del otro lado de la entrada. Entonces, básicamente, esto fíjense que es muy parecido a los que ya cursaron Mate 4. Exacto, regresión. Ustedes tenían un plano, imagínense un plano de 2 dimensiones, y ustedes tenían punticos acá en todo el espacio. Y ustedes sabían que podían trazar una recta de acá. ¿Y qué particularidad tenía esta recta de ahí? Es la más cercana a todo el punto. Bien, minimiza los errores. Bueno, esto es lo mismo, pero para clasificar. Entonces, es muy similar a la precisión. Fíjense que acá la única diferencia que hay es que la recta no minimiza el error entre esos puntos para hacer predicciones, sino que lo que hace es divide dos tipos de datos. ¿Cómo funciona esto? ¿O cómo está garantizado que converja? ¿O qué significa que converja? Porque yo lo que dije es que esto lo que va haciendo es acomodar, realizar cálculos para acomodar esta recta de manera tal que me divida las dos clases que yo quiero clasificar. Entonces, ¿cómo lo hace? Yo soy una persona que le intriga mucho el porqué de todo, paréntesis también. Este tema me interesa un montón porque lo que respecta a redes neuronales es muy común que sea todo muy... Porque sí, porque se hace así, porque en el libro dice que es así, y porque este problema ya se sabe que se resuelve de esta manera. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Y si yo tengo que hacer el mío, ¿cómo lo hago? Entonces, el problema mío con eso es que el por qué, base, es muy matemático y realmente queda fuera de mi alcance de entendimiento. Entonces, es como que llegué a un punto medio de entendimiento entre el matemático informático para poder, por lo menos, entender de manera teórica cómo funciona matemáticamente. Nosotros lo que tenemos son dos conjuntos de datos linealmente separables. Quiero clasificar puntos y cuadrados. Y fíjense que esto que tengo acá es un vector.
ese vector tiene que apuntar a los puntos azules, porque son los puntos que yo quiero clasificar como verdaderos. O sea, yo quiero saber si un punto es azul o no. En realidad no quiero saber si es azul o rojo, quiero saber si es azul o no. Entonces, fíjense lo que hace. Nosotros tenemos este vector en particular, tiene la particularidad de que tiene una recta perpendicular a él, y esa es la recta que nosotros vamos a usar para clasificar. Entonces, fíjense, tenemos este vector, tenemos ese cuadrado rojo de ahí. Ok, pero fíjense que acá tenemos dos puntos azules y uno rojo. Está mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mira este y dice, no, ese está mal. Fíjate, tengo esta recta y este me quedó al lado de los azules, ese no es azul, está mal. Entonces, lo que hace es desplazar este vector para allá, porque entonces lo que termina haciendo es acortar la distancia de este vector, así. Y cuando hace eso, como tiene esta recta perpendicular a ese vector, me termina quedando así. Y fíjense que el vector apunta ahora a los puntos que son azules, de manera que puedo clasificar puntos y cuadrados. Este es, bueno, es una explicación, porque yo quería saber más de cómo ponía el vector ahí. Entonces, busqué imágenes, más imágenes de cómo ponía el vector ahí. Este es toda la magia de cómo va haciendo las interpretaciones esto, para poder, porque de nuevo, la gracia es que vos puedas poner la recta correcta que te clasifique las dos clases. Y para eso, yo lo que tengo que hacer es ir actualizando ese vector. Entonces, fíjense, eso es lo que quiere hacer, es terminar apuntando acá, porque acá es donde tiene positivo y el vector tiene que apuntar a positivo. Entonces, fíjate, acá, mira, dice, pero mira dónde está el positivo, lo tengo por allá. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es mover este vector hacia allá. Entonces lo termina poniendo acá, y por eso es que ahora la recta válida perpendicular a ese vector es esta de acá, dejándome de este lado el punto positivo. Es lo mismo para el negativo, está mirando para acá y tiene un negativo, y está mal, el negativo no tiene que quedar ahí. Entonces lo que tiene que hacer es ignorarlo, o sea, tiene que hacer como y dejarlo afuera. Entonces, fíjate, lo que hace acá es decir, mira, acá está negativo, bueno, joya, entonces me tengo que mover para el otro lado, no para el mismo. Fíjate que allá se movía para el mismo lado, para el lado hacia donde yo tengo el positivo. Bueno, ahora yo lo quiero ignorar, entonces me tengo que mover para el otro lado. Por eso es que mueve para abajo. Y por eso es que me queda el punto allá y ese me queda mirando, o sea, el real es el verde, ¿no? Es el que mira para acá abajo. Y también preparé un GIF, porque no me quedaba del todo claro, así que ahí está el GIF que termina clasificando los puntos blancos y los negros. Estoy hablando muy rápido porque tengo 60 diapositivas que meter una hora, chicos, entonces es como, tiene que ser ágil la cosa. Pero obviamente si alguno tiene dudas me frena y me avisa. Y fíjense que esto en un momento termina posicionando la recta de manera tal que el vector apunta hacia los puntos positivos, que es ese, y acá tengan todos los negros. Entonces, bueno, ¿por qué converge? Quería saber yo, y cuando busqué la prueba de convergencia dije, ya no quiero saber por qué. Así que bueno, si ustedes sí quieren saber por qué, ahí se los dejo. El teorema de convergencia está aprobado, y lo que importa de esto es que, precisamente, está aprobado matemáticamente que después de una cantidad de iteraciones, esa recta se va a posicionar si el problema es linealmente separable. Entonces, recapitulamos lo que hace esto. Fíjense, esa n lo que representa es la combinación lineal de multiplicar este por este, este por este, este por este, este por este y este por este y sumarlos todos. ¿Sí? Eso es lo que tengo representado ahí, eso es una combinación lineal. A eso se le puede agregar el vías, pero no lo puse por lo mismo que decía el tío, ella no sería una combinación lineal de puntos. En particular, estas X de acá son características. Vamos a ver el ejemplo después. Pero ponele que yo quisiera clasificar si algo es una flor o no, o una flor de X tipo o no. Una de las X puede ser el diámetro del cosito de adentro de la flor de sépalo. El otro puede ser la longitud del pétalo, el otro puede ser el color, etc. Entonces todas las X son características y esas características, las W, son qué relevancia tiene cada uno de sus atributos para decir esto que me diste como dato, ¿es una flor de este tipo o no lo es? Entonces, bueno, en particular, esa sumatoria se pasa, como les dijo Ointi, por una función de activación,
Y esa función de activación, en particular en el perceptrón, es lineal, porque el problema es lineal, y yo quiero trazar una recta. Entonces lo que tengo es una función umbral, que es esa, y bueno, en particular el umbral está fijado en 0. Entonces, fíjense que me dice, sí, todo esto, esa n, me da mayor a 0 y falso si no. Entonces, bueno, por supuesto el perceptrón y todas las redes que voy a dar hoy son implementadas en aprendizaje supervisado. Entonces, como les decía hace un ratito, nosotros tenemos que entrenar el modelo antes de poder usarlo. O sea, no es que yo a esto de acá agarro, le doy un dato así, le digo, decime, ¿es una pera o no? No sabe. Yo lo que tengo que hacer es primero encontrar aquella recta, aquel hiperplano que separa esos puntos, y una vez que ese hiperplano está posicionado, eso es muy parecido a lo que es de regresión, ¿viste? Porque cuando vos tenías regresión, ponías la recta ahí para darle un nuevo punto y decirle, bueno, ¿y dónde más o menos dónde va a estar? ¿Qué predicción puedo hacer? Bueno, esto es lo mismo. Ponés ahí el hiperplano para que le pueda decir frente a una nueva observación, ¿es una pera o no es una pera? Entonces, bueno, ¿cómo la tengo que entrenar si es aprendizaje supervisado? Y me tengo que sentar y tengo que etiquetar los datos a mano. O sea, yo, como ser humano, sé a priori si algo es de esa clase o no. Entonces, en la salida le tengo que decir si eso es de esa clase o no. Y eso es lo que usa esto para poder ir ajustando la recta. Ya sabe cuáles son los resultados verdaderos. Entonces, bueno, y ahí está lo del bias que se puede agregar, se suele agregar, que es como un valor más que ayuda a que la neurona se active o no frente a esta situación. Acá tienen el algoritmo, si ustedes lo quieren implementar, por supuesto lo van a hacer ustedes. Tenemos que inicializar el vector de pesos, el bias, en valores aleatorios, en valores muy chicos, hay diferentes maneras de hacerlo. Y hacen un while. Mientras no converja, es que llegues a un error lo suficientemente chico como para decir que ese hiperplano que yo puse ahí clasificó de manera correcta los dos clases de puntos que yo tenía. O que se me acaba la cantidad de iteraciones, porque capaz no tengo ganas de estar esperando 5 años de que eso termine de converger, entonces le pongo yo una cantidad de límite de iteraciones. 500, 1000, voy probando. Se calcula la combinación lineal, se calcula el error, o sea, yo tengo un vector de pesos inicial. Esto es lo que yo voy a ir ajustando para ir moviendo la recta de ese compensito, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo que tengo que hacer es ver lo que me da la neurona y compararlo con lo que me tenía que dar. Si me da bien, joya, puedo utilizar los pesos. Y si no me da bien, también los tengo que utilizar para el otro lado, como veíamos acá. Este es el corrimiento que tiene que hacer. Y bueno, una vez que termina eso, como decíamos, ya nos queda el hiperplano que separa de las clases. Entonces, agarro un nuevo ejemplo, se lo muestro, y le digo de qué clase es, esta o no es de esta, y lo vas a responder. Y ahora díganme ustedes, ¿es posible utilizar un perceptrón para ese problema? Sí. Las dos líneas. Claro. ¿Y cuántas te podía tener? No, bueno, entonces no se puede. Vamos a verlo con... Bueno, a ver si puedo poner que se está haciendo. Sí, ahí hace clic. Maravilloso, bueno. Y ahora, claro. Ahora el profesor me está diciendo fíjate que este es el caso que estábamos viendo recién. Tenemos un problema XOR donde tenemos las dos estrellas como así cruzadas y los dos puntos también cruzados. Entonces fíjense que yo le puse, bueno, las dos entradas que sabemos que son puntos y ceros, en este caso son puntitos de colores. Y le puse una sola neurona porque mi perceptrón es una neurona, dijimos. Y díganme ustedes, ¿puede clasificar o no? No, claro, no lo puede hacer. Entonces, ahí es donde los muchachos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Y qué dijimos que hacía el cerebro humano?
conectada a varias neuronas. Bueno, claro, ahí estaba el asunto que decía Juan de que tenemos que poner dos rectas que son secuentes. Entonces, bueno, llegamos al punto donde vamos a conectar varios perceptrones y nace el perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa es una red neuronal formada por múltiples capas y tiene capacidad para resolver problemas que no son linealmente separables. Entonces, lo demostrado recién tiene un problema y es ese que dice ahí, es el problema XOR. Y bueno, MLP permite resolver en particular el problema XOR. Y otro más. Las entradas, bueno, lo mismo, las entradas representan características, cada una de las entradas tiene su peso, acá la diferencia que tenemos es una cantidad n de capas ocultas, donde cada una de estas capas tiene una cantidad z de neuronas, cada una de estas neuronas está conectada, y acá cada una de estas tiene su peso, y acá se siguen computando exactamente de la misma manera que vimos recién, la combinación lineal, y se aplica una función de activación, que en particular la que tengo puesta ahí es la sigmoide, que es una de las primeras que se empezó a usar porque no es lineal, entonces la sigmoide... Ay, creo que no me acuerdo que diga. Ahí está. La sigmoide, que tiene la formita así, introducía esa no linealidad necesaria para poder realizar tareas más complejas. Entonces, bueno, esto como esa red... Acá le puse unos valores que venían las entradas, los pesos para cada una, la función sumatoria, el vías para cada una de las neuronas, la función de activación que corresponda para cada una de esas neuronas, y cada una de estas neuronas, como el perceptrón, me da una salida. Y este es el nuevo proceso, porque esta es la entrada de esta neurona y esta es la entrada de esta neurona, y cada una va a tener su peso, y se va a volver a computar esa operación, y va a emitir un resultado. En particular, además, el perceptrón multicapa permite hacer clasificaciones de más, o sea, que no sean binarias, de más categorías. Y bueno, dos funciones que... Hay un montón de funciones que se usan y cada una de estas funciones se eligen de nuevo. Y yo sé, ¿por qué? ¿Cómo sabes cuál poner? Bueno, no. Están definidas para qué se usa cada una de estas funciones. La sigmoide se utiliza mucho y el dominio, a diferencia de la función paso que veíamos recién, está definida entre 0 y 1, entre todo este dominio. La otra está definida en 0 y en 1. Entonces, bueno, sirve para hacer clasificaciones binarias, y la softmax es más compleja y sirve para hacer clasificaciones multiclase. Entonces, básicamente, fíjate, vos le metés entradas X y le decís, es un perro, un gato, un caballo. Y acá te dice, la probabilidad de que es un perro, un gato y un caballo. Punto. No hay más con eso. El perceptrón multicapa introduce lo que es el entrenamiento backpropagation, y bueno, como que la idea grande de la TMOS es que ajuste todos estos W que yo tengo acá, que son los que me hacen este resultado, porque si ese resultado no es correcto y yo tengo que utilizar toda la red, la idea es minimizar el error que se está cometiendo entre el resultado que me da y el resultado que yo quiero obtener. Entonces, ¿qué se usa para eso? Otra cosa que viene el mate 4, tremendo, el descenso gradiente. Bueno, el backpropagation tiene dos pasos, uno que es hacia adelante y uno hacia atrás. En el paso, sí, mira, en el paso hacia adelante lo que tenemos son, bueno, estas son todas las capas de entrada, y en el paso hacia adelante se va computando todo, como ya lo vimos, así que se computa exactamente igual. Una vez que esto me da una salida, un resultado, yo me tengo que fijar cuánto me tenía que dar y cuánto me dio. Ese es el error que está cometiendo. Y yo lo que quiero hacer es minimizar este error, porque si me da muy grande, la red me va a predecir cualquier cosa. Entonces, cuanto más chico sea el error ese, mejor va a ser mi red neuronal. Entonces, por eso acá lo que hace es preguntar si el error es menor a un error que yo fije como tolerancia para decir mi red funciona lo suficientemente bien como yo quería. Si no funciona lo suficientemente bien como yo quería, lo que tengo que hacer es aplicar el paso hacia atrás. ¿Qué hago en el paso hacia atrás? Y de acá lo que voy haciendo es calcular, acá está, cada una de estas es la neurona que se ejecuta en el paso hacia adelante. Y cuando voy hacia atrás, voy calculando el descenso del gradiente para poder actualizar todos estos pesos y volver hacia adelante y volver hacia atrás hasta que el error sea muy chiquito y me compensa lo que está diciendo la red.
Y ahí termina el tratamiento. Eso es a muy grandes rasgos. La demostración matemática de esto dura más o menos como 1 hora en videos, así que si la quieren ver, la recomiendo un montón. En su casa. Bueno, ¿qué es el gradiente? Sí. Adelante, los pesos se los pones vos. Los pesos iniciales le pones vos. Porque Los pesos de peso. Vos tenés una característica o algo de que te nota algo y le pones los pesos. aleatorios. Aleatorio. Va para... Adelante, se va presionado, claro. Lo que pasa es que cuando yo llego... Cuando dijiste, no te entendí, o capaz no te escuché bien. Cuando dijiste, cuando vas para abajo, para Sí. atrás. ¿Qué modificas? Voy a modificar los pesos que hicieron que se produzca ese resultado. Porque ese resultado tenía un error. Y ese error que se produjo era muy grande. Entonces, Sí. ¿cómo hago para que ese error sea más chico? Tengo que minimizar la función de costo, o sea, tengo que Sí, minimizar el error. Para hacerlo entrar, para que te dé eso. Tengo que Con qué criterio decís, che, esto... probarlo. Ah, sí, fácil. Así. Sí, esas son las respuestas que a mí me frustraron mucho de Deep Learning, porque para mí no puede ser que vayan probando. No Pero entiendo bueno. nada. Puedes tocar una variable o aplicas a todo. No, porque Una sí, estrategia- lo hace no todo. debe haber- Lo que pasa es que, obviamente, esto así, tal cual, imagínate que vos tenés 750.000 neuronas con 750.000 capas, calcular el gradiente de todo eso es interminable. Así que la realidad es que se usan heurísticas para hacer eso. Pero la aposta era se hacía así. Y es la base, digamos, para entender. Entonces, el asunto que yo lo que quiero minimizar es esto. ¿Y cómo minimizo eso? Si yo tengo 350.000 capas, tengo que ir hacia atrás, derivando para poder calcular el gradiente de la función y minimizando todos estos valores, acomodando todos estos vectores de pesos para volver a probar si este error es más chiquito de lo que yo quería o no. Por eso se resuelve. Tenés que jugar desde el principio. Hasta acá vuelve, sí, sí. Y eso tiene un problema con la función que ya dije recién, pero ahora la vamos a ver. Pero es básicamente que si vos usas una función de activación que tiene una derivada muy como que la derivada va tendiendo a 0, entonces las actualizaciones que se terminan haciendo en el inicio de los pesos, sí o nulas, entonces no te sirven, porque la red se estanca y se queda así. Aparte el laburo para llegar al mismo. Te gasta poder de cómputo para que no sirva para nada, tal cual. Entonces, por eso se introdujeron otras funciones de activación, como la ReLU, que tiene una derivada que es 0, 1, y bueno, sí, claro, tuvo mejores resultados. Pero eso vamos adelante. Entonces, bueno, ¿qué es el gradiente? Tienen que rendir todavía, ¿qué es el gradiente? Tenés que encontrar La dirección del máximo crecimiento de la función. Impecable. Muy bien. Entonces, la técnica de descenso de gradiente, ¿qué es? Es que yo vaya para el otro lado. Exactamente lo que quería yo en la vida real, ir para el otro lado. Entonces, nosotros sabemos que el gradiente es el punto máximo, ¿ok? Pero yo lo que quiero hacer es minimizar la función. Tengo que calcular el descenso de gradiente. Es un ejemplo en regresión, no encontré una clasificación, pero se veía bonito. Fíjense que esto empieza por acá arriba. Está calculando, bajando los puntos, y fíjense que a medida que esto va encontrando para llegar al mínimo, esa recta de regresión se va ajustando a los puntos, y bueno, justamente eso es análogo a lo que termina pasando en clasificación. Lo que termina pasando con la recta esta determinada por todos estos W y la sumatoria, y etcétera, se termina acomodando de una manera óptima para separar las dos clases. Cuando ustedes lo implementan en el código, lo que tienen es un hiperparámetro que se llama alfa. El alfa es cuánto desplazamiento vos vas a hacer en cada iteración. Entonces, si vos pones un alfa muy chiquito, lo que pasa es que los pasitos que haces en la función son muy chiquitos. Entonces, capaz no te alcancen la cantidad de pasos que vos das para encontrar el mismo. Por el contrario, si pones un alfa muy grande, lo que pasa es que empieza a saltar para todos lados. Entonces, es muy difícil encontrar el mínimo también. Entonces, es como, y de nuevo, ¿cómo sabemos qué alfa ponerle? prueba. Muy bien. Bueno, hay algunas convenciones donde el alfa es X, pero sí, el alfa tiene que ser moderado para que
uno puede encontrar el mínimo de manera óptima. Ay, bueno, ¿y a ustedes ahora qué les parece? ¿Puedo con multiperceptrón hacer este problema? Sí. Ok. Y ahora vamos a hacer cómo hago para... Bueno, fíjense, ahí tenemos un primer emisor y yo ahora lo que voy a hacer es generar dos neuronas, cuando pueda, y vamos a volver. ¿Cuántas neuronas le pongo? Va probando. ¿Cuántas capas le pongo? Va probando. Bueno, fíjense, ¿con dos neuronas nos alcanza? Bueno, vamos a poner tres. ¿Con tres neuronas nos alcanza? Supongo que 4 es la mitad. Casi. Bueno, pero clasifico bastante bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? La verdad sigue siendo... Fíjate que quedan afuera bastantes puntos. Y ahí se te movió todo. Me tengo que ver con yo. Bueno, y con 4 neuronas, yo ahora estoy usando una función tarjeta hiperbólica que es parecida a la sigmoide y la diferencia que tiene es que varía entre -1 y 1 y la sigma entre 0 y 1. Funciones, análisis de funciones. Pero bueno, básicamente lo importante de esto es que poniéndole, fíjense, acá yo tengo el alfa, que es el que les decía recién, la función de activación, que es la que se va computando después de hacer el procesamiento centrado por los pesos, y el problema de clasificación, y vemos que con 4 neuronas resuelve correctamente el problema. La llamo. Ahí está. Bueno, y el problema, yo hoy hablé del gradiente porque es lo que está relacionado con matemática 4 y porque es de los mecanismos de optimización que más se usaron. No es el único, porque el gradiente tiene un problema, además de lo que ustedes ya conocen del punto silla y de que puede caer en un mínimo local y que si pasa eso, básicamente tu red quizás no va a llegar al error mínimo de verdad, sino que tiene el problema del desvanecimiento de gradiente, que es lo que le comentaba recién a José. Porque si vos tenés una derivada muy chiquita, ¿viste? Cuando tenés que calcular el gradiente, tenés que calcular la derivada parcial de eso. Bueno, si la derivada se hace cada vez más chiquita, los pesos no se actualizan, entonces tu red, el gradiente se va haciendo cada vez más chiquito, y entonces los pesos se actualizan muy poquito, y más poquito todavía cuando están llegando a la entrada, entonces la red no aprende, se estanca. Entonces, por eso es que hay otros mecanismos de optimización, y bueno, ese es el código, obviamente ya está implementado esto. Ustedes lo único que tienen que hacer es poner los parámetros. Este es el descenso de gradiente, stocástico. Este es el alfa que le estoy poniendo. Esta es la cantidad de capas ocultas que yo le puse. Esta es la cantidad máxima de iteraciones, es las épocas que va a recorrer. Y este es el error que le puse. Fíjate que es un número muy chiquitito que quiero que tenga error. Y estoy usando como activación una tangente hiperbólica. Bueno, como ustedes son informáticos, no matemáticos, yo traje código, porque obviamente ustedes quieren ver código. Y si todavía no habían visto nada de redes neuronales, felicidades. Hoy es su bautismo, porque en redes neuronales el ejemplo clásico es el de las flores iris. Sí. 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 Entonces, bueno, obviamente la implementación real no la hice. Ustedes pueden hacer clic adentro de las librerías de sklearn y ver que efectivamente está implementado de alguna manera. No sé nada. ¿Ver? Si no, son... ¿Control más? Ahí, perfecto. Bárbaro. Bueno, dataset de iris. El dataset de iris no lo tengo cargado, pero bueno, está compuesto básicamente por, vos tenías una flor así, las hojitas, y vos querés saber si esta flor es iris
así es la cosa el nombre, no va a pasar que yo escriba eso porque no estudié flores. Iris 2 y iris 3. Entonces, ¿cómo hago para yo saber si esta flor es de alguno de estos tipos? Y bueno, por eso me tengo que basar en el diámetro del sépalo, que es esta parte, si no me equivoco, el largo del sépalo, y el diámetro de los pétalos, por ejemplo, y el largo. Creo que esos 4 eran los datos que usaba para clasificar. Y en función de todos esos datos, eso es una tabla, ¿se entiende, no? Cada una de estas es una X. Esta es X1, esta es X2, X3 y X4. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que saber cuáles son los pesos, cuál es la relevancia que tiene cada uno de estos atributos para decir si esa flor es 1, 2 o 3. Entonces, bueno, para eso, por eso es lo que yo estoy haciendo ahí en las X, me quedo con estas características. Y ahora sí, como yo ya les dije, esto es aprendizaje supervisado. Yo ya sé si la fila de numeritos que me llega es iris 1, iris 2 o iris 3. Pero precisamente es lo que voy a usar para comparar y para tener una red. Bueno, esta es una función que lo que me permite hacer es agarrar su dataset y separar 70 para training, ponele, y 30 para test. Bueno, de esta manera se inicializa todos los datos que van a necesitar. Acá tienen la clase que les permite poner perceptrón multicapa. Los parámetros ya se los comenté, no se los comento de nuevo. Y bueno, es como resultado. Bueno, básicamente lo que hago es ejecutar eso. Entonces, fíjense, ahí están los nombres, miren qué lindos. Cetosa, versicolor y virginidad. Bueno. Estos son los datos, estas son métricas que se usan, son las 3 métricas que más se usan para todo lo que es Deep Learning. La precisión les habla de si dijo correctamente que sí a lo que tiene que decir que sí. El recall es cuánto de los que dijo que sí, posta, eran sí. Y el F1 score es una medida armoniosa entre estos dos valores. Entonces, bueno, y por ahí está pero ya no me acuerdo, el promedio de todo el modelo. Entonces, fíjense. Pero pará, porque esto tenía una gracia, que está más arriba. Que si no le mucho esa gracia, como que no se entiende. Ahí. Bueno. Fíjense, ¿qué se imaginan que va a pasar si yo, sobre este conjunto de datos, pongo un perceptrón? Sería un poco claro y además se confundiría una que no tiene forma de dividir eso. Bueno, pero ponele que yo quisiera saber si es cetosa o no. Ahí sí, porque tiene alter. Bien, se está entendiendo. Y ahora si yo quiero saber si es química o no, claro, se le complica un poco más, ¿no? Se parece más a un software. Algo, sí, están muy mezclados ahí los datos, entonces la precisión del modelo, yo como el perceptrón ahí no va a cambiar. Entonces acá tenemos el perceptrón, ahí está la clase del perceptrón, se ve. Bueno, nada, le ponen el error mismo al que ustedes quieren llegar y les ejecutan. Y eso nos da como resultado estos valores. Fíjense, yo, por supuesto, lo que estoy clasificando es el rojo de los que estaban del otro lado. Entonces, por eso me dio 1, porque claramente sí pudo trazar un plano que me dejé todos los rojos de un lado y los demás del otro lado. Y, bueno, la matriz de confusión sirve mucho. Esto sería, de los 26 ejemplos que tenía, reconoció los 26 correctamente y ninguno incorrectamente para el caso positivo y análogo para el caso negativo. Y, bueno, si yo, por supuesto, le cambiara a no computar porque no tengo el tercer bueno. ¿Se imaginan? Si yo le cambio y le pongo reconocer, dividir entre los verdes y los no verdes, que ahora están mezclados, no les va a dar 1, les da más chico la precisión y recuerdo todas las métricas les dan más chicos, no las puede clasificar bien, porque no puede hacer un intercambio ahí. Entonces, lo que estamos hablando de multiperceptrón
en que yo puedo dividir entre las tres. Pero fíjense qué pasa. No va a poder clasificar exactamente las tres, salvo la de los puntos rojos. ¿Por qué? Y porque estaban todos del otro lado. Pero fíjense que en le costó más, ¿no? Saber darse cuenta, y porque están mezclados. Entonces, bueno, la matriz de confusión lo que determina es que, por ejemplo, para uno de los casos, de los 16 ejemplos que tenía, uno lo reconoció mal y 15 abierto. Eso, básicamente. Y ahí están bautizados del ejemplo de la serie. Es un ejemplo muy chiquito, es un ejemplo de juguete. Eso de la cursada de Mate 4, así que no vamos a seguir mirando eso, pero bueno, es otra técnica para hacer otras cosas. Ya. Bueno, llegamos al tema que a todo el mundo le interesa, redes convolucionales. ¿Alguno sabe lo que es? Bueno, en las redes convolucionales son redes neuronales que se utilizan generalmente, y entre uno de los usos que se le da, para clasificación de imágenes. Entonces, las entradas ahora van a ser datos correspondientes a una imagen. Y, bueno, ¿por qué se llama convolucional? Porque yo lo que voy teniendo acá son capas convolucionales. Y esto que yo tengo acá es el multiperceptrón que yo tenía. Y esto que yo tengo acá es esos max que dije hoy, que calcula la probabilidad de que eso que yo le puse ahí sea un caballo, una cebra, un tal. Fíjense que el resultado le dio 0,7, que es la más alta, para cebra, porque es una cebra efectivamente. Entonces significa que esa red de juguete estaba funcionando bien. Todo esto de acá, hasta acá más o menos, corresponde al mapeo de características. Porque ahí, pues yo tengo una imagen, pero la tengo que pasar al numerito. ¿Cómo la paso al numerito? O peor aún, ¿cómo hago para después decir que esos numeritos son una cebra? Es tremendo eso. Bueno, convolución es una operación matemática. No se ve en Mate 4 en particular, pero bueno, me pareció que era importante mencionarlos y las redes eran convolucionales. La convolución es una operación matemática que combina dos funciones para describir la superposición entre ambas. Está definida de esa manera y lo que ustedes pueden ver es que lo que hace es convolucionar una función sobre la otra y eso produce un resultado las dos. Y eso sería para observar, por ejemplo, la relación que puede llegar a haber entre eso o mapear las características de cierta manera. Matemática. Pero a nosotros nos interesa esto porque somos informativos. Entonces, la capa convolucional, acuérdense, lo importante de esto es esto. Tenemos una convolucional y una ReLU, una de pooling, convolucional, pooling, etc. Generalmente se arman así. La capa convolucional es la capa donde se hace el procesamiento. Entonces, yo tengo una imagen que la transformo a algo que yo necesite en función de un filtro o kernel. ¿Cómo hago eso? La idea es que yo pueda ir descomponiendo esta imagen, porque así como está, es muy grande, tiene muchos píxeles, no la puedo procesar, es un montón. Entonces, necesito descomponerla para ir extrayendo las características de esa imagen y, por ejemplo, los bordes de esa imagen, o blurrearla un poco, que es lo que está haciendo acá, y eso se calcula de esta manera. Ustedes, bueno, las dos son lo mismo, ¿no? Pero lo que está haciendo es, este es el filtro que usa, y estos son los datos correspondientes a una imagen. Y eso es lo que sale. Fíjense que es multiplicación de unos barriles más chicos. Entonces, esto es la animación de cómo va calculando esa conclusión de la matriz. Entonces, lo va desplazando. Ese desplazamiento tiene un nombre, se llama Strahl, y también es un hiperparámetro que se le pone, es el desplazamiento, y esto también es un hiperparámetro y es cuánto de la imagen vamos a tomar. Fíjate que acá no toma la imagen completa, toma la pata de una cebra y con eso se da cuenta si es una cebra o no. Entonces, en realidad, lo que hace es esto, va agarrando como diferentes partecitas, pero de poquito, porque es muy grande en la imagen. Y bueno, y a cada una de esas le aplica este proceso. Después de la capa convolucional, le aplico una función de activación. Fíjense que es lo que yo hice acá. Pero de lo que yo hablé son de estas dos. ¿Se acuerdan? La tangente hiperbólica que empezamos hace un cachito
cuando les puse el TensorFlow con las neuronas, y las mismas que fue la primera que expliqué. Entonces, aparece con esas dos el problema del conocimiento de evidente que ya hablamos. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, esa era una de las soluciones para eso. Entonces, por eso es que acá adelante dice convolution matrix. Después de cada una de las capas de extracción de características, lo que tenemos es una capa de pooling, que lo que hace es resumir esas características, porque es muy grande todavía. Entonces, nosotros tenemos esta matriz que corresponde a los datos de la matriz ya convolucionada, y hay diferentes técnicas. Esta es una, la más full es una, y la average es la otra. Fíjense que lo que hace ahí es fijarse. Tiene una ventana de este tamaño. Entonces, se para acá y se fija cuál es el numerito más grande, ese, bueno, lo pongo allá. ¿Cuál es el numerito más grande, este? Bueno, lo pongo allá. Eso es lo que se supone es que se está quedando con las características más relevantes, porque es la que tiene el puntaje más alto. Es así. La otra manera de eso sería el average, que yo me pare acá y hago un promedio de este, lo pongo allá, hago un promedio de ese, lo pongo allá. Y finalmente, una vez que termina de aplicar la convolución con el pooling, la convolución con el pooling, etc., lo que hace es aplanar todos los datos y meterlos en la capa totalmente conectada. Esa capa totalmente conectada es análoga a la que ya vimos en multiperceptrón. Tiene función de activación, tiene cálculo del error, tiene minimización del error, es lo mismo. Entonces, acá lo que tenemos es una transformación lineal entre el vector de entrada y las pesas de la matriz, y te outputea un resultado. Entonces, en resumen, ¿qué tengo que saber si quiero aprender a hacer redes neuronales? Porque de nuevo, o sea, el punto es que ustedes se van a sentar y le van a decir, arma una red que haga esto. Ustedes lo que tienen que hacer es leer cómo se resuelve ese problema, joya. El problema es que cada una de esas funciones tiene una aplicación específica. Entonces, tienen que conocer las funciones que hay disponibles para saber cuál elegir, porque si no, uno se queda y lo copia así como dice ahí, capaz esa no era la más óptima, ¿no? Y bueno, la función de activación lo que hace es análogo a lo que hace una neurona biológica. Dice si activa o no activa en función de un conjunto de entradas que yo tengo. Después voy a necesitar estimadores de la función de coste, que algunos de estos seguramente los veíamos en matemática. Bueno, creo que no. Esta se ve en Deep Learning y este creo que se ve en matemática. Que ello, por supuesto, es para calcular la diferencia entre la salida que te dio y la que vos querías que te dé, ¿no? Creo que puedes estimar eso. En cuanto a la optimización, bueno, hay un montón de algoritmos. El que vimos hoy es el descenso de gradiente, así que tienen que saber descenso de gradiente. Operaciones matriciales, porque tienen que poder hacer esa combinación, porque son todos vectores, estos son todos espacios vectoriales. Y con lo cual también tienen que saber hacer las multiplicaciones, porque como veíamos hace un cachito acá, tienen que también saber hacer este tipo de cálculo. Bueno, y en conclusión tiene que ser matemática. Y bueno, me pareció importante comentarlas de mi experiencia, qué materias están relacionadas con lo que yo hablé hoy. Matemática, por supuesto. Deep Learning y minería de datos, en la cual, bueno, en Deep Learning, ven, lo que yo expliqué hoy en mayor profundidad se aborda desde el punto de vista matemático también, y bueno, tienen toda la parte de la práctica donde ustedes van a hacer sus propias redes neuronales y van a ver a profundidad cómo funcionan todos estos algoritmos de los que hablamos hoy. En minería de datos, donde ven la parte, digamos, anterior, si se quiere ver así, a las redes, porque ustedes en realidad para meter los datos en la red generalmente los van a normalizar, porque si no, son como muy disparetos. Y normalizarlos, bueno, te los pone más o menos en todos en el mismo rango. Van a ver lo que es aprendizaje supervisado o no supervisado. Con el Deep Learning ustedes ya arrancan de saber que están trabajando en aprendizaje supervisado. Bueno, y clasificadores probabilísticos, algoritmos probabilísticos, árboles de clasificación, las métricas que se usan para medir todos estos pozos. Y bueno, inteligencia artificial, que es como la base de todo, está relacionado, bueno, a lógica principalmente. Y bueno, se ven todas las decisiones, las tautologías, las contradicciones,
te enseñan cómo armar con lógica de predicados toda la estructura para que funcione, bueno. Y eso lo pueden enseñar si quieren con sus maquinitas porque, bueno, como les dije hoy, yo soy docente investigadora y en el laboratorio de Orifia tenemos un montón de proyectos relacionados, bueno, tanto esto como un montón de cuestiones, pero en particular el que les puse acá es de inteligencia artificial. Así que si a alguno le interesa, bueno, por supuesto se puede acercar, mandar un mail, escanear eso, mandar un mail ahí, acá les dejo la bibliografía. Y, bueno. Y ahí les dejo. Mucha presión. Sí. Más que nada,